Hola y bendiciones en este hermoso día. Te bendigo y te saludo. Mi nombre es Susana Maldonado y en esta tarde estaremos hablando algo poderoso de la palabra de Dios. Quiero decirte a ti que estás mirando por primera vez, bienvenido a este canal, bienvenido a esta transmisión. Y en este día quiero compartir con ustedes, quienes me están escuchando, la palabra de Dios. Y nos quedamos en el libro, en la segunda parte de si Dios emplea a las mujeres. Si Dios le da la oportunidad a la mujer emplear su ministerio, su liderazgo en la iglesia o en un ministerio. Y como estuvimos hablando, video antepasado estuvimos hablando de varias mujeres y varios ejemplos donde la palabra de Dios nos habla que sí, la mujer sí ha ejercido liderazgo en la palabra de Dios, no solamente liderazgo, pero también ha tenido un puesto muy autoritativo, con autoridad, y podemos ver ese ejemplo en el libro de Jueces, cuando Débora, la profetisa, tuvo liderazgo hacia gobernando una nación. También podemos ver cómo Esther afrontó al enemigo y pudo obtener la victoria y pudo defender también a su nación, a los judíos, al pueblo de Dios. Entonces, así, sin estar esperando más, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a edificarnos juntos en esta tarde, y vamos a estar entrando en la segunda parte, si Dios, una mujer puede ejercer liderazgo en el ministerio. Les pido disculpas porque no he podido estar haciendo videos anteriormente, he estado muy ocupada, pero gracias a Dios que el día de hoy podemos estar juntos en la palabra de Dios, poder juntos escudriñar la palabra, y no solamente eso, sino edificarnos. Y quiero darte la bienvenida a ti que estás escuchando, y quiero decirte gracias por ser un suscriptor en este canal, y gracias por darle like a los videos. Si no te has suscribido, por favor suscríbete para que puedas recibir notificaciones de cuando un video estará saliendo nuevamente, para que tu vida sea edificada y para que la mía también se edifique juntamente contigo. Si gustas dejar un comentario, por favor déjalo, y si gustas darle un like, lo puedes hacer también. Pero sin más, vamos a abrir la palabra de Dios, y yo voy a estar leyendo algunas escrituras y voy a estar explicándoles también, pero no lo vamos a hacer tan largo esta vez, sino que quiero que apuntes, anotes, escuches lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy. Entonces, el último video que estuvimos analizando sobre el liderazgo de la mujer, estuvimos leyendo varios versículos también, pero en este día quiero enfocarme en uno. Y creo que todos nosotros hemos podido leer este versículo, y también hay preguntas, hay conclusiones que vamos a concluir con la palabra de Dios, y también vamos a edificarnos en este día. Entonces vamos a leer vamos a estar escudriñando la segunda parte, vamos a estar leyendo varias escrituras de la palabra, pero no solamente eso, sino que vamos a estar dando una explicación sobre ello. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 12, y estaremos leyendo la Nueva Traducción. Entonces dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Y aquí el apóstol Pablo es el que estaba hablando, dirigiéndose a esta carta en 1 Timoteo. Dice: ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sabemos que aquí la palabra de Dios, la autoridad principal es el varón, porque el varón es el sacerdote de la casa. Entonces, como estoy explicando el video anterior, nosotras como mujeres no podemos ejercer una autoridad mayor hacia con el hombre, porque el varón es el que tiene la autoridad principalmente, y es el que gobierna la casa, y es el que tiene la responsabilidad completamente también de edificar la casa, edificar los hijos, enseñar a su esposa.
pero también la esposa también tiene una responsabilidad en esa área. Entonces ella es la ayuda idónea, pero también ella edifica a sus hijos, les enseña, les da ejemplo y también les da enseñanza de la palabra. Entonces no solamente es el padre de casa, sino también la madre, quien también ejerce también ese liderazgo y esa responsabilidad de educar y enseñar y instruir a sus hijos. Entonces vamos a preguntarnos, pues, ¿por qué Pablo dijo esto? Entonces, si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios y vamos a estar hablando de la iglesia de Corinto, ahí nos vamos a dar cuenta de que por qué Pablo ejerció esto, y no solamente lo ejerció, sino lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla que en esos tiempos, en la iglesia de Corinto, que estamos hablando de 1 Corintios y 2 de Corintios, la iglesia de Corinto tomaba la libertad de tener libertinaje, de tener placer a la carne, de estar en pleitos, estar en discordias, estar en argumentos, estar en todo lo que se lleva al mal. Entonces aquí también las mujeres no se dominaban a tener respeto hacia el varón o tener respeto hacia cualquier persona, porque también las mujeres venían de costumbres paganas, venían de servir a otros dioses. Entonces, si nosotros vemos claramente en eso, muchos de nosotros hemos salido de falsas doctrinas, hemos salido de falsa religión, hemos salido de una religión que no es verdadera. Entonces yo lo puedo decir por mí misma, de que Dios me dio esa libertad de conocer su palabra, y por conocer su palabra, conocer su verdad, fui libre de una religión pagana, fui libre de una mentira que nunca fue verdadera desde pequeña. Entonces, cuando yo llegué a la luz de la palabra, me di cuenta lo que es la palabra de verdad, quién es el Dios de verdad, quién es mi creador, quién es mi rey, quién es mi salvador. Entonces, por eso es importante, tú que escuchas, oyente, de que escudriñes la palabra de Dios, y no solamente la escudriñes, sino que ores antes de leerla, para que tu entendimiento se abra y que Dios te dé la revelación de su palabra y lo que Él quiere decirte. Entonces, así podemos dar una pequeña breve explicación de la iglesia de Corinto. Pues si ustedes leen la palabra de Dios, leen las cartas de 1 y 2 de Corintios, ustedes se van a dar cuenta allí cuánto Pablo exhortó a la iglesia en cuanto a su manera de actuar, su manera de expresar, su manera de vivir. Entonces, nuestra manera de vivir ahora, que somos hijos e hijas de Dios, debe ser una manera agradable a Dios. Ya no podemos estar sirviendo a otros dioses, ya no podemos estar con costumbres que antes teníamos, costumbres malas, costumbres que adoraban a otros dioses, costumbres que le agradaban a la carne, le agradaban al hombre. Entonces ahora nosotros somos hijos de obediencia. Entonces, no me quiero salir del tema, pero quiero que ustedes entiendan un poquito de la iglesia de Corinto, y podamos con más detalle más adelante. En otro video estaré hablando completamente de la iglesia de Corinto. Entonces estaré dando una breve explicación sobre eso. Pero en este día estamos hablando sobre si la mujer ejerce liderazgo. Y claro, la mujer puede ejercer liderazgo dentro de un ministerio. Entonces, vamos a leer aquí en notas algo, y vamos a estar hablando sobre, primero debemos comprender que en la escritura hay verdades absolutas, y también hay verdades que son relativas al tiempo en que fueron escritas. En 1 Corintios 14, cuando Pablo le dice a las mujeres que guarden silencio, ya les había dicho a otros dos grupos que estuvieran callados. Eran los que hablaban en lenguas y los que profetizaban. Y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, 32 y 34.
Todas esas instrucciones eran entendidas para poner orden en el servicio, no para silenciar para siempre a las personas o impedirles enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, habiendo tanta gente necesitada de oír el Evangelio, ¿cómo nosotras podemos estar calladas y no predicar de un Cristo vivo? ¿Cómo nosotras podemos estar silenciadas en silenciosos cuando hay una humanidad allá afuera que necesita de Dios, que necesita conocer al Dios verdadero, que necesita salvación, que necesita sanidad, que necesita libertad? Entonces, si nosotras como mujeres no tomamos ese liderazgo y si no tomamos en nuestro corazón una compasión para las almas, ¿cómo nosotras podemos decir que amamos a Dios si nosotras mismas estamos refrenándonos a tomar ese paso de fe y predicar la palabra a aquellas mujeres, a aquellos hombres, a aquellos jóvenes, a aquellos niños que están dolidos, que necesitan de la palabra? Entonces nosotras necesitamos levantarnos y decir: sí, Señor, ayúdame, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero tomar ese liderazgo para predicar tu palabra, porque como estuve escuchando, no puedo estar callada de predicar la palabra, porque hay mucha necesidad, mujer, mucha necesidad. Entonces, yo no puedo imaginar que Dios le prohíba predicar a ninguna persona que desee hacerlo. El Señor nos ha ordenado que oremos, que Él envíe obreros. Y es algo importante aquí, porque Dios dice en la palabra de Dios que la mies es mucha y pocos son los obreros. Pocos son las personas que están ejerciendo su liderazgo dentro de la iglesia. Pocos son las personas que están tomando la responsabilidad y llevando a cabo el llamado de Dios. Pocos son los que están allá afuera anunciando el Evangelio. Pocos son los que oran por personas. Pocos son los que están sirviendo a Dios en este tiempo. Pocos son los que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un separamiento entre el hombre y Dios en estos tiempos. Estamos viendo de que estamos en tiempos difíciles. Estamos viendo de que el hombre ha decidido mejor darle placer a su vida, a su carne, a su vida profesional, a su vida íntima, principalmente a su yo, en vez de estar ejerciendo lo que Dios ha establecido en la palabra. Por eso dice la palabra de Dios, que Él envíe obreros para hacer la cosecha. Dijo que la cosecha está madura y los obreros son pocos. Y estamos hablando allí en Lucas capítulo 10, versículo 2. Entonces, Él no dijo: ora que yo enviaré a obreros masculinos a la cosecha, o ora para que Dios envíe. No, Él nos está diciendo: vayan, que la cosecha está lista. Entonces nosotros como obreros tenemos que ir a predicar la palabra para que la cosecha se abunde. No podemos estar orando solamente diciéndole: Dios, envía obreros, envía obreros, envía obreros. No, sino que tenemos que levantarnos y levantar nuestro estandarte y decir: sí, Señor, voy a ir a buscar, a cosechar, a plantar la semilla en aquellas personas que necesitan de tu palabra. Entonces, ahora volvamos a lo que decía Pablo. Dice que parece que los que hablaban en lenguas, los que profetizaban y algunas de las mujeres que interrumpían el servicio por diversas razones, les faltaba autodominio. Entonces, ¿cuántas de nosotras nos falta autodominio en ciertas áreas de nuestras vidas personales? No solamente en nuestra vida personal, sino en otras áreas que nosotras no tenemos ese autodominio todavía. Cuando, por ejemplo, cuando alguien está conversando, una conversación está hablando con uno, nosotras mujeres tendemos de interrumpir esa conversación y ser respetuosas y estar hablando. No solamente estoy hablando de mí, sino que de varias. Yo creo que tú que estás escuchando, tú también eres una de ellas que has hecho eso.
No, tenemos que ser respetuosas y tenemos que dejar que la persona hable, y después que termine la persona de hablar, nosotras podamos tener el paso siguiente para poder dar nuestra explicación o conversar con esas personas. Pero también nosotros no tenemos que tener el dominio propio. Ese es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, de quedarnos en silencio, meditar lo que la otra persona nos está diciendo, y después de ello nos dan la oportunidad de poder hablar. Entonces es un pequeño ejemplo. Y aquí vamos a estar leyendo lo siguiente. Esas mujeres no estaban empleando sabiduría para saber cuándo hablar. Las mujeres carecían de educación en esos tiempos antiguos. Como ustedes saben, hasta el día de hoy, muchas mujeres no pueden tener una educación, no pueden ir a la escuela, no pueden ir al colegio, no tienen nada de educación, no saben nada. Lo que ellas siempre están haciendo hasta el día de hoy, se puede ver que muchas, gracias a Dios, sí han podido ejercer ese profesionalismo que ellas anhelan, o esa educación, o en la escuela. Pero hoy podemos ver de que en este tiempo podemos ver de que todas las mujeres no tenían autoridad, o no tenían ese camino abierto por las leyes y los legalistas que estaban fundados en esos tiempos, en los antiguos tiempos, que ellas no podían hacer nada, solamente se dedicaban a ser amas de casa, solamente se dedicaban a cocinar, solamente se dedicaban a tener sus hijos, y que esos hijos crecieran, se alimentaban. Entonces ustedes saben, muchas de ustedes, que en el tiempo de hoy ya no es de esa misma manera. El tiempo de hoy ya la mujer tiene la oportunidad de poder ir a la escuela, de poder tener una profesión, de poder ser educada. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí y podemos tener la libertad de poder estudiar. Y gracias a Dios y que tenemos su palabra para poder escudriñarla, y tenemos tantos recursos, tantas concordancias, tanta la tecnología que nos ayuda a tener también más ampliedad, más conocimiento de su palabra. Entonces, muchas de las personas, aquí estamos hablando, muchas de las personas devenidas cristianas habían estado involucradas en cultos paganos, como estuvimos hablando anteriormente, y que incluyen abundancia de ruidos fuertes durante su adoración. Esos son ejemplos a los dioses paganos. Las mujeres pueden haber vuelto algunas de sus modalidades paganas en su entusiasmo. Entonces aquí podemos ver que estudiando el Antiguo Testamento, estudiando la cultura judía, estudiando la cultura de Israel, podemos ver cómo muchas mujeres que salieron de aquellas religiones paganas, como muchas todavía no salían de ese molde, o esa tradición, o esa costumbre, y usaban usarla en la iglesia de Corinto. Entonces, por eso les estoy dando una explicación. Entonces, aquí podemos ver que la palabra de Dios nos habla con tantas instrucciones, pero también yo voy a darles un ejemplo en la palabra de Dios en el libro de Tito, donde nos habla de las ancianas, donde nos habla allí que las ancianas tenían que enseñar a las mujeres, tenían que enseñar a las jóvenes. Entonces, ahorita vamos a estar hablando en ello, pero yo quiero hablar en 1 Corintios 11:5. Pablo dio instrucciones a una mujer para que tuviera su cabeza cubierta cuando oraba, o profetizaba, o enseñaba. Entonces, ¿por qué ordenaría Pablo a una mujer cómo vestir cuando orara o profetizara? Entonces, podemos ver aquí que es imposible. A propósito, esta era la costumbre de entonces, que las mujeres cubrieran sus cabezas durante esas ocasiones como señal de respeto y sumisión a la autoridad. Esa costumbre no continuó. Ahora no se acostumbra ahora hacerlo así tampoco. Entonces podemos ver
de que cuando el velo de la mujer es su cabello. Entonces, son muchas de las cosas, amada mujer, que estaremos explicando. Solamente quiero darte algo breve para que puedas estar ejerciendo tu llamado, tu liderazgo en la iglesia o en un ministerio, de que no te quedes silencia para predicar la palabra, porque es necesario que cada una de nosotras demos a cabo la palabra de Dios. Entonces, en primera de Timoteo 2, Pablo dijo que no permitía a las mujeres enseñar. A lo largo de los años, este único versículo ha impedido que muchos miles de mujeres respondan al destino que Dios ordena para sus vidas. Priscila, junto con su marido, estuvimos hablando de esto en el video pasado, Aquila era una líder fundadora de esta misma iglesia, la cual Pablo estaba escribiendo. Dado ese hecho, ¿realmente tuvo él la intención de que las mujeres guardaran silencio y no enseñar? ¿Estaba Pablo diciendo que las mujeres nunca podrían ser líderes en la iglesia cuando él fue quien pidió a la iglesia de Roma que recibiera a la diaconisa Febe con todo el debido respeto y honor? Entonces podemos ver allí en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, donde la palabra nos habla de esa diaconisa. Y si tú quieres leerlo, ve a Romanos capítulo 16 para que puedas ser edificada, para que puedas ver realmente lo que la palabra de Dios nos está hablando, y que la palabra de Dios es verdadera y eficaz. Entonces, es profunda, yo no lo sé todo, pero lo que sé te edifico, pero tú también escudriña para que tú también seas edificada. Amén. Entonces, dice aquí, Romanos capítulo 16, versículo 1, y ese es Pablo, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y también dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que la palabra de Dios nos habla de que nosotras también podemos ser diaconisas, nosotros también podemos ayudar a otros, como aquí nos está diciendo que Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice: que la recibéis en el Señor como es digno de los santos. Aquí no está hablando de santas, aquí está hablando de plural, santos, que puede decir mujer y varón. Entonces, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Cuando la palabra de Dios nos dice, ella ha ayudado a muchos, quiere decir que ejerció liderazgo, tomó el paso para ayudar, tomó el paso para enseñar, tomó el paso para poder edificar a otros. Entonces nosotros aquí podemos ver que la palabra de Dios nos habla también de ello. Dice, y vamos a estar aquí leyendo lo siguiente. Entonces, si estamos entrampados en todas las costumbres de los días en que Pablo escribía sus cartas, entonces los hombres deben vestir togas o túnicas, porque por esos días ellos no llevaban pantalones. Entonces aquí es algo controversial que no quiero hablar mucho de ello, pero entendamos una cosa, que ahora en nuestra sociedad ya ha cambiado mucho la costumbre del vestir. Ya los varones no se visten de esa manera, con túnicas, con togas, con vestimientos largos. Ahora usan pantalones. Entonces, todavía los judíos en Israel todavía usan tienen costumbre de vestir esas vestimentas, pero el día de hoy ya no se usa así. Entonces solamente es una explicación. Y dice
lo siguiente. Entonces, por último, vamos a ver aquí. Solo recuerde que Dios la ama y quiere usarla de maneras poderosas para ayudar a otras personas. No permita que nadie le diga que Dios no puede o no quiere emplearla. Solo porque usted es mujer. Como mujer usted es creativa, confortadora, sensible y capaz de ser una tremenda bendición. Usted puede dar mucho fruto en su vida. Y usted no tiene que pasar por la vida inadvertida, siempre en el fondo. Si Dios la ha llamado al liderazgo, pues usted debe liderar. Si la ha llamado al ministerio, usted debe ministrar. Y si la ha llamado a los negocios o ser ama de casa, entonces usted debe ser audazmente todo lo que Él ha llamado a usted que sea. Entonces, todo lo que nosotros seamos, ya seamos maestras, ya seamos amas de casas, ya seamos tomando liderazgo en un negocio, gerentes de una tienda, etcétera, tomando una profesión a cabo. Entonces, aquí la palabra nos está hablando que Dios nos está dando la libertad y nos está diciendo, tú también puedes ayudar a otros, a otras que necesitan de mi palabra. Entonces, estamos terminando con esto, donde nos habla en Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y vamos a estar leyendo esta porción de la palabra, y con esto los voy a dejar. Pero Dios desea que usted se levante, mujer, para que pueda tomar y ejercer el liderazgo que Dios le ha llamado. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero vamos a ver en el versículo 3 de Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces aquí podemos ver, maestras. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí nos da una justificación, la palabra de Dios nos da ese camino abierto, esa puerta abierta que nos dicen, ustedes pueden ejercer liderazgo y enseñar. No solamente enseñar a jóvenes a amar a sus maridos, pero también nos está diciendo a sus hijos. Sabemos que esos hijos van a crecer, pero también tienen que ser edificados por nosotras como madres. Y si tú todavía no eres mamá, entonces edifícate a ti misma, pero también edifica a otras mujeres. Edifícate en la manera en que Dios quiere que tú seas, en la manera en que Dios quiere que tú tomes liderazgo. Porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hay bastantes mujeres que tomaron la autoridad de ejercer su liderazgo, pero tomaron la obediencia principalmente de obedecer a lo que Dios les instruyó a hacer. Yo no puedo tomar una autoridad más que mi esposo, porque él es la cabeza de este hogar, él es el sacerdote y yo respeto eso. Pero si él me dice, ok, enseña, gloria a Dios, yo lo haré, pero sabiendo de que mi autoridad mayor es mi esposo, pero principalmente es el Señor, Dios mismo. Pero en esta tarde, mujer, hemos leído varios ejemplos, hemos hablado de Priscila, hemos hablado de Débora, hemos hablado de Esther, hemos hablado de Febe, la diaconisa, hemos hablado de varias que ejercieron esa autoridad, ese liderazgo. Y quiero que en esta tarde, en este día,
si a Dios te ha puesto en tu corazón hacerlo, ejercer ese liderazgo y tú lo anhelas hacer, pero no sabes cómo, vamos a orar ahorita mismo para que Dios te dé dirección, te dé el entendimiento y te abra puertas para que puedas ejercerlo. Tan solo afuera de tu casa, tu vecino, tu vecina que necesita de la palabra, háblales, ayúdales con la palabra de Dios. Compasiónate por las almas, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Él tuvo compasión, los veía con compasión y nos ve con compasión, con amor, nos ve con misericordia, con gracia. Entonces, en esa tarde, si tú quieres tomar el liderazgo, ya seas tú, varón o mujer que estés escuchando, vamos a orar ahorita mismo para que Dios les dé dirección y Dios les ayude a ejercer lo que Él quiere que ustedes ejerzan en el ministerio. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Pocos son los que quieren ir a predicar la palabra. Pocos son los que quieren salirse de su confort, de su zona conforme y no hacer. Son muchos, son pocos los que quieren obedecer a Dios. Y si tú eres de esos pocos obreros que has dicho, basta ya, quiero levantarme en esta hora, vamos a orar juntos para que Dios te levante en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta tarde quiero darte las gracias por cada una de estas mujeres que están escuchando en esta tarde. No solamente mujeres, Señor, sino que varones, Padre, que han dejado y han decaído, Señor, en su liderazgo. Han decaído en su ministerio, Señor, en su autoridad. En este momento, Padre amado, yo te pido que les des dirección, Señor. Les des dirección, Padre, y les hagas saber, Señor, lo que tú quieres hacer en sus vidas. Levántalos en el nombre de Jesús. Levántalos, Señor, poderosamente, que ellos, Señor, estén listos, Padre, para la cosecha. Que estén listos, que estén listas, Padre, para ejercer ese llamado, para ejercer ese ministerio, Señor, que han anhelado no solo días, meses, años, Señor, décadas. Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ejercer, Señor, su llamado, porque yo lo estoy creyendo juntamente con ellos, Padre, de que tú no has hecho excepción de personas, Padre, que tú todos, Señor, aún de pequeños y grandes quieres usar para exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Por aquellas personas, Señor, que están mirando por primera vez y quieren conocerte y anhelan, Señor, que tú seas su Señor y su Salvador. En este momento, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Pero principalmente, Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Pero en este día, Señor Jesús, quiero que me limpies, me purifiques, pero también que entres a mi corazón, que cambies mi vida, que gobiernes mi vida, que me ayudes, Señor, a vivir una vida santa, piadosa delante de ti, agradándote a ti en todo tiempo. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme una nueva criatura en este día. En el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Porque tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú me creaste, tú me formaste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, amado oyente. Gracias por una vez más ver este video, pero tan solo te animo que compartas con aquellos que necesitan también escuchar la palabra de Dios, que también necesitan edificarse. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tu hogar,
Bendigo todo lo que tienes. Y así, si no te has suscribido, suscríbete. Y comparte este video con aquellos que necesitan. Y no solo ellos, sino que ejerce ese liderazgo, mujer. Levántate en el nombre de Jesús. Y así me despido de ustedes. Mi nombre es Susana Maldonado para servirles. Nos miramos para el próximo video que estaremos hablando de la palabra de Dios que nos edifica. Que el Señor me los bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.